Preguntaron de Venezuela, porque hablar de Venezuela en este momento es hablar de México, así seguro. Por ahí les voy a poner la liga, o en Facebook, o en YouTube, o se las pasamos a los compañeros del buzón, de una magnífica entrevista que Telesur le hace a Thierry Meyssan, francés, de la red Voltaire. Devela cuál es el mecanismo norteamericano. Y las hipótesis de Meyssan son espantosas. Él llega a afirmar que no les interesa el petróleo de Venezuela a los gringos. Les interesa destruir al país. Porque los venezolanos no solamente tienen petróleo, tienen oro, tienen coltán, tienen uranio, tienen torio. Y ellos, veamos lo que está sucediendo, lo que sucedió en Yugoslavia. Los gringos se meten a promover la guerra en Yugoslavia y Yugoslavia quedó fragmentada en 7 países, muchísimos más fáciles de controlar, países pequeñitos, Eslovenia, Montenegro, Serbia, los ponen a pelear entre ellos. De hecho, lo que dice Thierry Meyssan da el testimonio de un equipo de francotiradores italianos que estuvieron presentes en Medio Oriente y cuyo papel es el que militares jugaron el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Disparar contra unos y disparar contra otros. Se dispara contra los estudiantes que dicen nos agrede el ejército. Y se dispara contra los militares para decir nos dispararon los estudiantes. Bueno, pues un equipo de francotiradores italianos ha estado en varios países haciendo eso. Y ya lo hemos visto en Venezuela. Francotiradores que disparan contra gente pro Maduro y contra gente en contra de Maduro, de tal manera de exacerbar los ánimos y de decir, ellos nos están matando. Son planes verdaderamente maquiavélicos. Y lo podemos ver ahorita en Siria, que además es curioso, vean los gringos, Siria, Afganistán, Irak, Venezuela, países con recursos energéticos. Siria la están destruyendo totalmente. Estamos ante una guerra de quinta generación, se llaman golpes blandos, como lo vimos en Brasil. ¿Qué hacen en Brasil? Primera, el legislativo defenestra a Dilma Rousseff, elegida legítimamente, y utilizan al Poder Judicial para encarcelar a Lula da Silva y que no pueda participar en las elecciones por una sencilla razón. Si a Lula lo hubieran dejado participar, el presidente de Brasil no sería Jair Bolsonaro, sería Lula da Silva. Y encarcelan a Lula da Silva sin pruebas. Quitan a Dilma Rousseff, meten al tipejo este de Bolsonaro, que inmediatamente se pone como tapete al servicio de los norteamericanos, dispuesto a agredir a Venezuela. Para eso lo pusieron. Dilma Rousseff no se habría prestado a la posición de Bolsonaro. La posición de dignidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que no es el único. Ahora ya acusan a López Obrador de que no está a la altura de los tiempos, que porque ya no está de moda la no intervención, como si fueran camisas, pantalones o sombreros. ¿Por qué no le reclaman al gobierno de Italia, cuyo ministro de Exteriores ayer dijo, no nos vamos a meter en Venezuela por un principio básico de convivencia entre los pueblos, la no intervención? A ver, critíquense a los italianos. Y además la ONU, la mayor parte de los países de la ONU, no han reconocido a Juan Guaidó. La mayor parte de los países de la OEA no han reconocido a Juan Guaidó. Sí, lo reconocieron el Parlamento Europeo, controlado por fuerzas de derecha, sí. Ya vino Pedro Sánchez del PSOE, que da vergüenza, el PSOE traiciona al propio mediador en Venezuela, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español, miembro del PSOE, que está haciendo un trabajo de arreglar las cosas por la buena. Y luego viene Pedro Sánchez, que es una vergüenza, a querer decirle a AMLO que sí que hay que intervenir. Bueno, ¿cuál es el camino de estos golpes blandos
y guerra de quinta generación, porque tenemos que tener los sensores puestos. Primero, una agresión mediática, basta ver a CNN, por ejemplo, en donde comienzan a contar una bola de mentiras y medias verdades. Fíjense cómo es CNN. El 23 de enero hubo marchas masivas en apoyo y en contra de Nicolás Maduro, del gobierno de Nicolás Maduro. Pero CNN no nos mostró los cientos de miles, las decenas de miles que salieron en Caracas a favor de Maduro. Nada más nos mostró a los otros para hacernos creer que todo el pueblo venezolano está en contra de Nicolás Maduro. Yo casi le diría a la derecha venezolana, no sean chillones, vean lo que hicimos los mexicanos. ¿A poco ustedes tienen un organismo tan tramposo como el INE o como el IFE? ¿Qué fue lo que hizo Morena? Nos hicieron fraude en 2006 y seguimos batallando y no le pedimos al ejército que diera golpe de Estado. Lo arreglamos por las buenas. Nos volvieron a hacer fraude en 2012, nos volvimos a organizar y le ganamos al PAN y al PRI. Que no me venga la derecha venezolana que no le pueden ganar unas elecciones a Maduro. Pues sí, pero tienen que participar. Miren, entrevistan a un argentino que va a Caracas y dice, yo quiero ver en vivo a los venezolanos hambrientos porque no hay nada que comer. Y lo primero que se sorprende es que llega a un país donde el litro de gasolina cuesta 50 centavos de peso. 50 centavos de peso. Llenar un tanque de gasolina de 50 litros cuesta 25 pesitos. Ya, 25 pesitos. Lo que cuesta una torta. 25 pesitos. Y luego además dice que ve por las calles de Caracas Land Rovers, BMW, Audi, vehículos de lujo. Y yo lo veo y vean y observen una cosa en muchas de las cosas que nos muestra CNN y una cosa que yo observo, la manera en la que están vestidas la gente que protesta. Traen ropa de marca, buenos zapatos, buenos relojes, traen buena ropa, no se ven desnutridos por ningún lado, por ningún lado. Es más, le tupieron a un empresario español que hace más o menos 8 meses subió a su cuenta de Facebook una serie de fotografías de supermercados venezolanos con productos de lujo. Jamón ibérico español, caviar y una bola de cosas. Y dice, esto es en pleno desabasto. Primero viene esa agresión mediática para que todos digamos, Nicolás Maduro, te tienes que ir porque eres un ojete. Todos, ese es lo primero, satanizar. Lo hicieron con Saddam Hussein y lo hicieron con Gaddafi en Libia. Primero es el desprestigio, el ponerlos como un asco. Pero les recuerdo que los primeros que sostuvieron a Hussein fueron los gringos. Y esto tiene que entender la derecha venezolana y los colombianos. Asusaron a Hussein contra Irán y esos dos países combatieron por culpa de una guerra norteamericana y pagaron con más de 1 millón de muertos. Pues agárrense colombianos y brasileños, va a morir su gente por la irresponsabilidad de su gobierno. Ahora ya sale muy machito el secretario de Relaciones Exteriores de Colombia a decir, vamos a sacar a Maduro como sacamos a Noriega de Panamá. ¿Vamos? Si no tuvieras detrás a los gringos, ¿serías tan machito de querer invadir a otro país? O sea, ahora todo el mundo anda bien machito. Ay, vamos a invadir y vamos a sacarlos. Segunda fase es la agresión económica. Cuba está bloqueada desde los años 60. Es un país que tiene 60 años de un bloqueo económico donde no le venden refacciones, donde no le venden alimentos. Y es lo mismo que han estado haciendo en Venezuela. En Venezuela, como lo hicieron en Chile, la derecha, hay acaparamiento de productos. No los venden, los esconden para generar un desabasto. Y ya los de mexicanos ya lo vimos.
El desabasto genera enojo en la gente y ellos lo que quieren es tensar, que la gente se enoje. Entonces te oculto el arroz, te ocupo el maíz para las arepas, te lo oculto y viene la agresión económica, Los 7,000 millones de dólares que los gringos acaban de agenciar de Venezuela, de la petrolera Citgo, que pertenece a Venezuela, y el oro que no quieren regresar los ingleses. Fíjense, la meca del capitalismo, violando los principios básicos del capitalismo, que es, yo te doy dinero, banco, y yo, banco, no te lo quiero regresar. Hacen un escándalo para proteger a los privados. El secreto bancario es lo más sagrado que exista para un capitalista. Y yo meto el dinero al banco y me lo quedo. Bueno, pues ahí está. Si eso no les funciona, y lo estamos viendo claramente en Venezuela, es la violencia interna desatada con la manipulación mediática. Nos exhiben a los muertos de un lado, pero nos ocultan a los del otro lado. Para siempre victimizar a unos y para ver. Miren, 2 pesos y 2 medidas. Este país acaba de ver a miles de hondureños atravesar famélicos este país, ellos sí, los hondureños sí jodidos, porque los ve uno en las calles y en los cruceros de varias ciudades mexicanas, pero los gringos no han pensado invadir Honduras, pues ellos quitaron y promovieron el golpe de Estado contra el legítimo presidente Manuel Zelaya en 2009. Entonces, los emigrantes venezolanos son de primera clase. Los hondureños son escoria. No les interesa. ¿Quién puede creer que Donald Trump, un presidente nefasto que da la orden de enjaular a niños y de separarlos de sus familias, puede estar interesado en los derechos humanos? Pues solamente ellos se los creen. Desatan la violencia y luego lo que sigue es la invasión de países vecinos. Lo vemos con Turquía invadiendo Siria, por ejemplo, ¿no? Para que se enfrenten entre ellos. Última medida, los gringos, pero no les gusta mucho, es que están empantanados en Afganistán y en Irak. A todo el mundo dijeron, miren, Irak tiene armas de destrucción masiva, vamos a imponer la democracia. Bueno, pues la derecha venezolana lo tiene que ver. Si le sale bien, tiran a Maduro, imponen a Guaidó y van al gobierno y privatizan PDVSA. Pero si les sale mal, se pueden empantanar en una guerra civil, se pueden empantanar en una invasión de su país, en donde entonces sí van a sentir lo que es desabasto, y en donde entonces sí van a sentir lo que es carencias, y en donde van a pagar con sus vidas el andar jugando con fuego, mientras los gringos cómodamente están comiendo aguacate, viendo el supertazón. Así de sencillo. Pero pues miren, para que alguien se quiera inmolar, pues se requiere también alguien que se quiera inmolar. Vean a qué nivel estamos. ¿Quién es Juan Guaidó para decirle a Andrés Manuel algo? En primera, lo voy a decir de manera despectiva, ni modo, es un diputadillo o un diputadete que yo me quise buscar en internet cuánta gente votó por él. Es un diputado federal. Pues no sé, Venezuela es un país que tiene 30 millones de habitantes. Tan solo los que votamos por Andrés Manuel somos más que todos los habitantes de Venezuela. Así de sencillo. ¿Cuántos pudieron haber votado por él? Si bien le va a algunos miles. Y votaron por él para que fuera diputado. Y se autoproclama presidente. A ver, ¿qué le pasaría a Donald Trump? ¿Qué diría? Que Nancy Pelosi, quien es la presidenta del Congreso norteamericano, en una de las marchas de 30,000 maestros en California, o en una de las tantas marchas que hay contra Donald Trump, incluso en Washington, se autoproclamara presidenta de los Estados Unidos. Porque dice que ella es la presidenta del Congreso, y como el Partido Demócrata tiene la mayoría, queremos a Nancy Pelosi, sí, que Nancy Pelosi. A ver, ¿qué haría Donald Trump? ¿Se autoinvadiría? ¿Se imaginan a un líder de los chalecos amarillos ahorita en Francia que se autoproclame presidente en vez de Emmanuel Macron? Y los parlamentos europeos, sí, ya se autoproclamó presidente. Es una cosa gravísima esto que estamos viendo en Venezuela, gravísima, porque le puede suceder a cualquier país. Cualquier hijo de vecina se va a autoproclamar, ¿no?
Bueno, ¿qué tendría que entender la derecha venezolana? Apuesten en la negociación, van a salir perdiendo también ellos, van a salir perdiendo y pueden salir perdiendo mucho, y sobre todo la carne de cañón que tienen que hacer. En ese sentido, México y Uruguay, y no son los únicos, sí le están apostando a una cuestión que a nosotros tampoco nos conviene. Si vemos el mapa de Sudamérica, si vemos la violencia en las calles y la represión de Mauricio Macri a los argentinos, miren, la represión en Argentina es más feroz que en Venezuela. Las escenas de violencia de la policía argentina reprimiendo a manifestantes en Argentina superan las que se ven en Venezuela. Pero eso no lo ocultan, eso no nos quieren mostrar, que Macri es un represor. Naturalmente a nosotros no nos convienen todos estos regímenes de derecha. En cierto sentido, las dos potencias en América Latina, pues es Brasil y es México. ¿Qué tenemos que hacer? Pues informarnos más, tener paciencia. Los problemas técnicos en Pemex van a requerir tiempo. Por ejemplo, esto que dice Rocío Nale. Vean a qué nivel de estupidez. El haber vendido 2 plantas de hidrógeno al interior de refinerías en México es como si ustedes les vendieran la cocina de su casa. Y entonces, cada vez que ustedes se fueran a hacer un huevo frito o un sándwich, tenían que pagar una mensualidad a quien le vendieron la cocina. Porque esas plantas de hidrógeno estaban dentro de las instalaciones de Pemex, se tiene que pagar una renta, creo que en una de ellas es $1 millón mensuales, se venda o no se venda hidrógeno. ¿Yo qué me esperaría? Una revisión de los contratos. ¿Quién compró? ¿A quién autorizó esa venta? Y que nos digan los nombres. Y anular esos contratos. Recuperar esas plantas le costaría a este país 4,000 millones de pesos. Me parece que una fue en Salamanca y la otra, Salina Cruz no, porque Salina Cruz no tiene, puede ser Tula y Salamanca. Salamanca seguro, Salamanca vendieron una. Entonces, pues, yo los invito a que sigan estos esfuerzos con el buzón, a que seamos difusores. Le llevamos una ventaja enorme a panistas y priistas. Tenemos más argumentos, tenemos datos y tenemos el desastroso gobierno que hicieron ellos, sus resultados. Así es que pues hay que retarlos a debatir, hay que dar datos, etcétera. Y a final de cuentas a nosotros lo que nos interesa no es un revanchismo. Le apostamos por un gobierno diferente y lo estamos observando. Los programas del nuevo gobierno son diametralmente opuestos a lo que habíamos visto en 30 años de neoliberalismo. Y van apenas 2 meses. Nos tenemos que organizar, sí nos tenemos que organizar. Cada error de nuestro gobierno lo van a magnificar. No la tienen tan fácil, en el sentido de ya no tienen el control absoluto de los medios, pero si se acuerdan, ya hubo un grupo de empresarios de Monterrey que hicieron una vaquita de $20 millones, 400 millones de pesos, para hostigar a un gobierno legítimo. Fíjense cómo son las derechas, 400 millones de pesos para hostigar a un gobierno legítimo que ganó las elecciones. Eso sí no lo critican. O sea, eso les parece natural, criticar a un gobierno legítimo que ganó con más del 50% de los votos. Pero algo está cambiando. También hay empresarios que están apoyando este gobierno y la razón es muy sencilla. Los anteriores gobiernos, para construir el circuito mexiquense, le entregaron los contratos a la empresa española OHL, ya señalé los campos aerogeneradores en el Istmo, entregaron los bancos a los extranjeros, entregaron las gasolineras a los extranjeros, pues a quienes les pegan son a los empresarios mexicanos. Yo digo bienvenidos a la cuarta transformación, a los empresarios nacionalistas mexicanos, como hay empresarios nacionalistas franceses, como hay empresarios nacionalistas noruegos, como hay empresarios nacionalistas suecos. Cierro con una anécdota para que vean qué tipo de empresarios necesitamos. Yo trabajé 10 años en Italia
Y me tocó ver en primera mano cuando los coreanos le quieren comprar a Agnelli, el dueño de la Fiat, el principal productor de automóviles en Italia por décadas. Entonces los coreanos le quieren comprar su fábrica a un señor de 80 años. Si hubiera sido mexicano, había hecho lo que hizo Mariazún Aramburu Zavala, que se deshace del Grupo Modelo, una de las principales empresas mexicanas, y la vendió. Y se la vendió a un grupo belga, a un grupo brasileño, por hueva. Ay, qué hueva administrar una empresa transnacional. Agnelli le dijo a los coreanos, no les voy a vender la Fiat, porque yo ya sé qué van a hacer. Fíjense, un empresario de 80 años, que ya está más cerca de la tumba que otra cosa, yo no les vendo mi fábrica. Ustedes van a sacar la producción de Italia, van a generar desempleo, van a generar delincuencia en mi país, y yo no quiero la destrucción de mi país. Un tipo que está a punto de irse a la tumba. México necesita ese tipo de empresarios que le apuesten a los mexicanos. Yo soy formador de ingenieros, tengo 30 años formando ingenieros. Tenemos estudiantes brillantísimos que tienen que dejar su país y que van a hacer ingeniería y van a crear tecnología en países extranjeros que luego los extranjeros nos venden. Yo creo que este país sí le está apostando a los mexicanos, sí le está apostando a la juventud mexicana, pero también necesitamos empresarios que se pongan a trabajar. Hace 40 años, los indicadores económicos de Corea estaban por debajo de México. Díganme, ¿quién trae de aquí un celular mexicano? Nadie. Pero ¿quién trae un celular coreano? Marca LG o marca Samsung. Y miren, ¿y quién tiene pantallas planas? Samsung, etcétera. Hace 40 años, más de 40 años, el gobierno coreano llamó a sus empresarios. Es el tipo de empresarios que necesitamos, y les dijo, nos vamos a dar un entre con los gringos, con los alemanes, con los franceses. Y nos llevan mucha ventaja, muchísima ventaja. ¿Qué necesitan del gobierno? ¿Saben qué dijeron los empresarios coreanos? Mayor inversión en ciencia y tecnología y en educación. De lo demás nos encargamos nosotros. Y ahí está Daewoo, un país que no es petrolero, construyendo plataformas para extracción de petróleo en aguas marinas, el productor número 1 en el mundo. Y no son petroleros, son los empresarios. Si hubieran sido empresarios mexicanos, ¿saben qué hubieran dicho? Queremos una reforma laboral para pagar salarios de hambre y queremos que nos condones impuestos. Empresarios mexicanos, pónganse a trabajar, saquen la casta, muéstrenos a los mexicanos que son verdaderos empresarios, tan nacionalistas como son los empresarios norteamericanos, australianos o ingleses. Bueno, y gracias porque se me está acabando la voz.